Bienvenido, hoy te contaré misterios ocurridos en los océanos. Estas historias a menudo mezclan elementos de misterios, lo sobrenatural y a veces explicaciones científicas. Hoy te contaré algunos de los más famosos. 1. El Mari Celeste. Probablemente el caso más famoso de un barco fantasma es el del Mari Celeste, que fue encontrado a la deriva en el Atlántico en 1872, completamente intacto y con su carga aún a bordo, pero sin rastro de su tripulación o de sus pasajeros. Este misterioso hallazgo ha alimentado durante décadas la imaginación de historiadores, escritores y entusiastas de lo paranormal. El Mari Celeste zarpó de Nueva York rumbo a Génova, Italia, con una carga de alcohol industrial. Cuando fue descubierto por el barco británico Dei Gratia, la mesa estaba puesta, las pertenencias personales de la tripulación estaban intactas y no había signos evidentes de violencia o lucha. Lo único que faltaba era el bote salvavidas. A pesar de las numerosas teorías desde motines hasta la intervención de fenómenos sobrenaturales, el destino de la tripulación del Mari Celeste sigue siendo uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. 2. El Flying Dutchman, el holandés errante. Es más que un barco específico, es una leyenda inmortal sobre un barco fantasma condenado a navegar los océanos para siempre. Se dice que su aparición presagia desastre para quien lo ve, envuelto en una atmósfera de misterio y terror que ha cautivado a marineros y a la cultura popular durante siglos. La leyenda cuenta que el capitán del holandés errante, Hendrik van der Decken, desafió a Dios al intentar rodear el Cabo de Buena Esperanza en medio de una tormenta, jurando que continuaría intentándolo hasta el día del juicio final, incluso si Dios lo condenaba a navegar por los mares eternamente. Desde entonces, el fantasmal barco y su tripulación condenada aparecen ante los marineros, especialmente antes de tormentas o desastres como un presagio de muerte y destrucción. 3. El Octavius. Se cuenta que este barco fue encontrado a la deriva en el Atlántico Norte por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Según la leyenda, el Octavius había intentado navegar el paso del noroeste, pero quedó atrapado en el hielo. Cuando fue encontrado, toda la tripulación estaba congelada muerta, incluido el capitán, quien supuestamente aún estaba sentado en su escritorio. Este escalofriante hallazgo se convirtió en una de las historias de barcos fantasma más inquietantes, sugiriendo un trágico destino para aquellos que desafiaban los implacables elementos del Ártico. La imagen del capitán eternamente congelado en el momento de su muerte, escribiendo en su diario, ha alimentado la imaginación de muchos. Se dice que el diario del capitán encontrado en su escritorio contenía una última entrada fechada en 1762, lo que sugiere que el Octavius había estado perdido en el hielo durante 13 años antes de su macabro descubrimiento. 4. El SS Beichimo. Este barco de carga, conocido por haberse quedado atrapado en el hielo cerca de Alaska en 1931, fue abandonado por su tripulación. Sin embargo, lo que hace especialmente intrigante a este caso es que fue visto varias veces a lo largo de los años después de su abandono, flotando sin tripulación por las aguas del Ártico. Estas apariciones han alimentado todo tipo de especulaciones y teorías sobre el destino del barco y su capacidad para seguir a flote contra todo pronóstico. Algunos sugieren que las corrientes marinas y las condiciones únicas del Ártico permitieron que el barco continuara su errante viaje. Otros creen que el barco se convirtió en un verdadero barco fantasma, condenado a vagar por las frías aguas como un recordatorio de la implacable fuerza de la naturaleza. La historia del barco ha capturado la imaginación de historiadores marítimos y aficionados al misterio por igual. 5. USS Cyclops. Un coloso de la Marina de Estados Unidos desapareció en 1918 mientras viajaba entre Barbados y Baltimore, marcando la pérdida más grande de vidas en un solo incidente en la historia de la Marina estadounidense sin estar en guerra. Con más de 300 personas a bordo, su desaparición sigue siendo un misterio que ha desconcertado a historiadores y expertos marítimos durante más de un siglo. A pesar de las extensas búsquedas y especulaciones, no se encontraron restos del barco ni evidencia concreta que explique su destino. La teoría más aceptada sugiere que una combinación de sobrecarga, una estructura posiblemente dañada y condiciones meteorológicas adversas pudo haber contribuido a su hundimiento. Sin embargo, la falta de una señal de socorro y el hecho de que nunca se hayan encontrado restos alimentan teorías más especulativas que incluyen desde actividad submarina enemiga hasta fenómenos paranormales. Deja un me gusta y suscríbete al canal.
6. El Cas-2. Conocido como el Triángulo de las Bermudas de Australia, el Cas-2 es un yate que fue encontrado a la deriva en 2007 cerca de la Gran Barrera de Coral. Lo inquietante del caso es que el yate estaba en perfecto estado, con su motor funcionando y una mesa preparada para la cena, pero sin rastro de su tripulación de 3 hombres. Este misterioso suceso ha despertado numerosas teorías y especulaciones sobre lo que pudo haberles ocurrido a los tripulantes. Algunos sugieren una repentina tormenta que los sorprendió, mientras otros creen en la posibilidad de un accidente marítimo más complejo o incluso en una desaparición voluntaria. La investigación oficial no logró determinar con certeza qué le sucedió a los hombres, dejando el destino de la tripulación del Cas-2 como uno de los misterios marítimos más perturbadores de la región. La mesa servida y el yate en condiciones navegables añaden una capa extra de misterio al caso, sugiriendo que la desaparición ocurrió de manera abrupta y sin señales previas de problema alguno. 7. El Joyita. Un barco de pesca que desapareció en el Pacífico Sur en 1955 fue encontrado 5 semanas después, parcialmente sumergido y sin ninguno de los 25 pasajeros y tripulantes a bordo. Este evento ha sido uno de los misterios marítimos más desconcertantes de la región. A pesar de las extensas investigaciones realizadas por las autoridades marítimas y los esfuerzos de búsqueda y rescate, nunca se encontró una explicación satisfactoria para su desaparición. Las teorías sobre lo ocurrido abarcan desde un ataque sorpresa por parte de un fenómeno meteorológico extremo, hasta la posibilidad de un motín o un acto de piratería. Sin embargo, la ausencia de evidencia concreta y el estado en que se encontró el barco, con sus pertenencias intactas y sin señales de violencia, han alimentado la especulación y el misterio. La comunidad marítima y los familiares de los desaparecidos quedaron con más preguntas que respuestas, convirtiendo al caso en una historia cautivadora y trágica que aún resuena en la memoria colectiva de aquellos vinculados al mar. 8. El HM6. Un barco pesquero taiwanés fue encontrado a la deriva en el Océano Pacífico en 2003, presentando un enigma inquietante. Aunque el barco estaba en buen estado, con suficiente combustible y una reserva de alimentos para 6 meses, su tripulación de 11 hombres había desaparecido sin dejar rastro. Lo más perturbador del caso fue un críptico mensaje de texto enviado por el capitán antes de desaparecer, que no proporcionaba ninguna explicación sobre lo ocurrido. Este mensaje ha sido objeto de especulaciones y teorías, pero no ha arrojado luz sobre el destino de los hombres ni sobre las circunstancias que llevaron a su misteriosa desaparición. 9. El Schooner Jenny. La leyenda cuenta que este barco fue encontrado en 1840 por una ballenera británica, congelado en el hielo cerca del Cabo de Hornos. A bordo, la tripulación encontró los cuerpos congelados de la tripulación del Jenny y el diario del capitán, que narraba cómo quedaron atrapados en el hielo y uno a uno fueron sucumbiendo al frío extremo. El descubrimiento del Jenny se convirtió en una historia escalofriante sobre los peligros del mar y la fuerza implacable de la naturaleza. Los detalles del diario del capitán describiendo sus últimos días y la lenta desesperación que se apoderó de la tripulación ofrecen un testimonio sombrío de su lucha por sobrevivir. Esta historia ha perdurado a lo largo de los años, sirviendo como un recordatorio sombrío de las adversidades que enfrentan aquellos que se aventuran en los confines más remotos del mundo. 10. El MV Lyubov Orlova. Este crucero ruso fue remolcado desde Canadá en 2013 para ser desguazado, pero se soltó de su remolque y quedó a la deriva en el Atlántico Norte. Lo curioso es que después de su desaparición, hubo informes no confirmados de avistamientos del barco, lo que llevó a especulaciones sobre un barco fantasma vagando sin rumbo por el océano. Estos avistamientos no verificados alimentaron historias y teorías sobre el destino del crucero, transformándolo en una leyenda moderna del mar. La idea de un enorme barco abandonado flotando en las vastas aguas abiertas capturó la imaginación del público y de los entusiastas de lo paranormal, convirtiéndose en objeto de fascinación y misterio. La posibilidad de que el crucero aún esté allá afuera, surcando los mares como un espectro del pasado, continúa intrigando a muchos. Estos casos han inspirado numerosos libros, películas y programas de televisión, alimentando tanto el interés como la especulación sobre lo que realmente les sucedió a estos barcos y sus tripulaciones. Las teorías van desde fenómenos naturales como tormentas o icebergs, hasta actividades paranormales y teorías de conspiración. No olvides mostrar tu apoyo dando like al video,
suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones para que no te pierdas de nada. Y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos volveremos a ver en el próximo video. Hasta la próxima.